Hola, sean bienvenidos a nuestro video. Hoy les vamos a hablar sobre algunos aspectos generales de la entrevista psicológica. Esperamos que lo disfruten. El inicio de la entrevista. Con pocos minutos en una entrevista inicial típica, el paciente debe sentirse relajado y proporcionar la información necesaria. Gran parte de la tarea del entrevistador ahora consiste solo en lograr que el paciente siga hablando. La mayoría de los pacientes están muy motivados a hablar y lo único que se requiere es elegir la mejor manera de alentarla y continuar así. Para permitir que el discurso del paciente fluya con libertad, debes de interrumpirlo lo menos posible. Cualquier cosa que digas, preguntas, comentarios o incluso si te aclaras la garganta puede provocar distracciones. Mientras tratas de descubrir qué llevó al paciente a buscar tratamiento, debes escuchar. En términos prácticos, por lo general te limitarás a escuchar solo unos cuantos minutos. Después, el flujo de la información se hará más lento y se desviará, y tendrás que intervenir. Las intervenciones que decidas pueden ayudar a determinar el éxito general de la entrevista. Como otro punto, tenemos alentar con el lenguaje corporal. El reto más frecuente puede ser tratar con el silencio. Los principiantes a menudo encuentran difícil tolerar el silencio, pues sienten que cualquier vacío en la conversación, sin importar cuán breve sea, debe llenarse con palabras. Es cierto que pausas mayores de 10 a 15 segundos pueden hacer fría una entrevista, y esto desalienta a algunos pacientes. Pausas más breves por lo general significan solo que el paciente trata de organizar algunas ideas para seguir discutiéndolas. No permitas que la ansiedad te haga romper una cadena de ideas que solo se hizo una pausa para tomar fuerza. Lo estás haciendo muy bien, continúa a su ritmo. Como también tenemos alentar verbalmente. El lenguaje corporal ayuda, pero también tendrás que hablar un poco. Las palabras que elijas son importantes. Intentas facilitar, no distraer. Por lo tanto, habla lo menos posible para que así puedas transmitir lo que quieras decir. Una sílaba o dos pueden ser suficientes, ya sea como que sí o indican con claridad que has registrado el material. Úsalas con frecuencia, quizás intercalándolas con el lenguaje corporal. Usar estos recursos cada minuto o dos suele ser suficiente para conseguir que el paciente siga hablando. Hay otras técnicas verbales que pueden emplear para solicitar información adicional que son invasivas que las anteriores, por lo que les debes usar con mayor moderación. Prestaré algunos ejemplos de cada una de ellas. Algunos se denominan escucha reflexiva. Estaba tan alterado que durante horas me pareció escuchar voces. ¿Voces? En mi cabeza sentía que mi madre decía mi nombre. Sé que reaccioné exageradamente, pero me sentía desesperada. No podía ni comer ni dormir. Me dijiste que te sentías desesperada. Sí, incluso llegué a pensar en el suicidio. Comencemos hablando sobre sus funciones. Al ser la entrevista una técnica tan versátil, esta se utiliza en diversas funciones, incluso en un mismo ámbito de aplicación. Así, nos encontramos con que, en el ámbito clínico, esta entrevista desempeña al menos 3 funciones claramente diferenciadas. Por ejemplo, la definición y aspectos conceptuales de la entrevista, como puede ser la evaluación y su diagnóstico. Esto tiene como función recabar la información precisa y necesaria para valorar, evaluar o diagnosticar el problema. Esta se debe abarcar tanto la información verbal como la información no verbal. La información que se utiliza para valorar el funcionamiento de la persona y decidir debe ser preciso, para así poder evaluar si existe o no una intervención y cuál sería su tipo. Aquí se podría incluir incluso la entrevista en la anamnesis. Esto es específico de la entrevista de evaluación y también puede existir la biografía y el desarrollo de la persona entrevistada. Por otro lado tenemos la motivadora. Esta se trata de animar al paciente a que asuma su problema y que así inicie su proceso de cambio terapéutico y que vea la necesidad no solo de involucrarse en él, sino también de mantenerlo. Por otro lado tenemos la entrevista terapéutica. Esta es aquella que pretende establecer metas terapéuticas con pasos a seguirlas con el fin de inducir a un cambio.
para ayudar a la persona a mejorar su calidad de vida con respecto a su enfermedad o trastorno que esté padeciendo. La relación paciente-terapeuta siempre debe ser fundamental, pero en este caso debe ser una parte más esencial en el proceso del cambio. En cuanto a la secuencia temporal, en el ámbito clínico el proceso de evaluación-intervención va cubriendo distintos objetivos, esto con la función del momento en el que se ubique el proceso como tal. Así, en este ámbito se suelen distinguir los siguientes tipos de entrevista. Por un lado tenemos el screening. Este es un tipo de entrevista normalmente semiestructurada y de una menor duración, que permite evaluar aspectos importantes que suceden o sufre la persona con el fin de valorar las necesidades que deben ser cubiertas por los servicios prestados en esa unidad o un dispositivo. Por otro lado tenemos el manual de entrevista psicológica. Aquí se da la entrevista inicial. Esta es aquella que sirve de primera toma de contacto y que tiene como propósito identificar el objetivo genérico de la relación de ayuda que se puede llegar a establecer. En cuanto a la entrevista de devolución, una vez que el entrevistador ha acabado con su evaluación, es fundamental no solo dar respuesta a la demanda del paciente, sino también generar lo que se conoce como el feedback desde la visión del profesional, dado a que el problema que trae a la consulta y comunicar la formulación que ha realizado el clínico. Este suele ser el primer paso para incrementar la motivación del paciente a través de la comprensión de lo que le sucede y también de los medios de los que se dispone para mejorar e iniciar la terapia. Además, esta se tiene que ser mucho más compleja cuanto más complicado sea el problema del paciente. Por otro lado, tenemos la entrevista de alta clínica. Esta tiene como propósito determinar el proceso y despedir al paciente cerrando el caso. Este puede ser concerniente de alguna cita en un futuro como seguimiento, o la despedida puede ser temporal y que la relación se retome un tiempo posterior, ya sea por una recaída o por otra causa. Pero el objetivo que motivó este encuentro y esta consulta se ha resuelto y por lo tanto se cierra este proceso. Y por último, en la entrevista según el marco teórico de referencia terapéutica. Esta fundamentación teórica de la orientación terapéutica va a determinar en realidad qué información es relevante recabar y cuál no, qué cosas se deberán modificar y cuáles son las metas terapéuticas. Además, cómo se estructurará la entrevista e incluso el estilo que va a ayudar mejor al terapeuta a conseguir sus objetivos. Dentro de este apartado hay 3 grandes modelos terapéuticos a dar lugar a 3 maneras de conseguir la entrevista, que son las siguientes. Pero primero tenemos la entrevista dinámica. Esta se centra en el descubrimiento del inconsciente y de las interpretaciones. Esto con el fin de que el paciente integre en su conciencia tanto sus conflictos y los pueda resolver. En este caso, el entrevistador no es solo un elemento neutro, y por ello se esfuerza en no interferir en el flujo libre de las asociaciones de ideas del paciente. Aunque tiene un estilo claramente directivo, la expresión verbal es fundamental para el análisis y la interpretación que haga el terapeuta. Por otro lado, tenemos la entrevista fenomenológica. En esta, el paradigma de un estilo no directivo de una entrevista y la estrategia es ayudar a promover el autoconocimiento y el desarrollo del potencial humano del cliente, ya que cuyas dificultades han tenido su origen en el desarrollo personal insuficiente. De modo que este no es considerado como un enfermo, sino alguien que desconoce la forma peculiar de la manera de percibir la realidad, por lo que puede llegar a afectar sus conductas específicas. En este caso, el entrevistador y el entrevistado, o el terapeuta y cliente, mantienen una relación humana y real, y por lo tanto la propia interacción tiene un papel importante terapéutico. En este se potencia la expresión de sentimientos y actitudes para su integración. Por último tenemos la entrevista conductual. Esta se refiere a que en tanto que los problemas del paciente tienen origen en experiencias desadaptativas del aprendizaje, esta entrevista se encarga de recabar datos para realizar un análisis funcional de tales conductas. Las conductas problemas se descomponen en unidades funcionales que luego se definen topográficamente y funcionalmente para poder esbozar algunas indicaciones tanto sobre medidas psicoterapéuticas a seguir y algunas de las hipótesis que se han planteado. El estilo es claramente directivo y el terapeuta en esta interacción es el experto que evalúa los datos obtenidos, delimita los objetivos terapéuticos y las técnicas a emplear para finalmente poder analizar momento a momento los resultados del tratamiento seleccionado.
comunicar de manera clara y profesional los hallazgos, evaluaciones y recomendaciones del resultado de los procesos. Aquí te proporciona una estructura general que puedes seguir para la elaboración del informe. Como punto 1 tenemos la portada, que es el título, que es el informe de la entrevista psicológica. Los datos de identificación, que es el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, la fecha de la entrevista y otros datos relevantes. Como punto 2 tenemos la introducción, que es la presentación del paciente. Esta es la breve descripción del motivo de la entrevista del paciente. Contexto y antecedentes, que es la información relevante sobre el contexto en el que se realiza la entrevista y cualquier antecedente importante. Como punto 3 tenemos los objetivos de la entrevista. Esta tenemos como la explicación de los objetivos, que es la descripción clara de los objetivos planteados para la entrevista. Como punto 4 tenemos la metodología, que es la descripción del proceso. Esta consiste en la explicación de cómo se llevó a cabo la entrevista, su duración, su metodología utilizada y cualquier herramienta o prueba aplicada. Como punto 5 tenemos los hallazgos y observaciones, que son los datos demográficos, que esta es la información básica del paciente. También tenemos la presentación y conducta, que esta es la descripción de la apariencia física y comportamientos y actitudes que son observadas durante la entrevista. También tenemos el contenido de la entrevista. Esta se resume en los temas discutidos del paciente y cualquier patrón significativo. También tenemos como punto 6 la evaluación, que es el análisis clínico. Esta es la interpretación de los hallazgos en relación con los objetivos de la entrevista. El diagnóstico es la formulación del diagnóstico basada en los criterios establecidos. Como punto 7 tenemos las conclusiones, que esta es la síntesis de resultados, que estas son el resumen de los principales hallazgos y conclusiones. También tenemos las recomendaciones, que estas son sugerencias para intervenciones de tratamiento o seguimientos. Como punto 8, el plan de intervención, si es que aplica, que son las propuestas de tratamiento. Estas son las recomendaciones específicas para abordar los problemas identificados. Como punto 9 tenemos los aspectos éticos y de confidencialidad, que es la declaración ética. Esta es la confirmación de que se ha seguido un enfoque ético durante la entrevista y la elaboración del informe. La confidencialidad, esa es la aclaración de cómo se mejorará la información confidencial. Como punto 10 tenemos la firma y datos del profesional. La firma es la del profesional responsable del informe y los datos del contacto son la información del contacto del profesional. Como punto 11 tenemos los anexos, si es que se aplican. Son las pruebas o instrumentos utilizados, que son las copias de pruebas psicométricas, escalas u otras herramientas utilizadas. Como punto 12 tenemos la fecha de entrega, que es la fecha de elaboración y entrega, que esta es la fecha en que se complementó el informe y la fecha de entrega al paciente u otros profesionales involucrados. Espero que les haya gustado el video y la información haya sido de su utilidad. Gracias.